tus enemigos se alegren, los sustos en ti se alegren, sí se alegrarán con gozo, victorioso es Él. Espero que estén bien. En este nuevo video vamos a continuar hablando del discernimiento espiritual, como lo veníamos haciendo en los dos videos anteriores. En esta oportunidad me acompaña mi hijo Carlitos, mi primogénito. Él tiene 6 años. Este año empezaba primer grado, pero por causa de la pandemia no pudo ir mucho tiempo, pudo ir una semana o menos, pero no sabe leer ni escribir. Pero lo importante es que él va a la escuelita bíblica donde aprende palabra de Dios, donde junto con mi esposa también le enseñamos las escrituras, y cumplimos con una de ellas que dice, ¿no?, que instruye al niño de pequeño y aun cuando sea anciano no se olvidará. Así que en este video él va a compartir con nosotros los 10 mandamientos de Moisés. No dioses ajenos delante de ti, no adorarás imágenes, No tomarás el nombre de Dios en vano. recuérdate del día de reposo para santificarlo, honra a tu padre y a tu madre, no matarás, no cometerás adulterio, no mentirás, No robarás. no robarás Y no codiciarás. nada de tu prójimo. Amén. Los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés, ¿no? Para que nosotros podamos, en ese tiempo, ¿no? Era las tablas, ¿no? Gracias, hijo. Anda, mi amor. Ustedes preguntarán por qué en este video estuvo Carlitos, ¿no? En este video vi la oportunidad de que él pueda compartir con nosotros para poder desarrollar un tema que tiene que ver con el tema del discernimiento espiritual, porque es importante para poder discernir, conocer, ¿no?, o escudriñar la palabra, como lo hemos visto en los videos anteriores, cuando hemos visto que hay que probar los espíritus, cuando hemos visto que el pueblo pereció por falta de conocimiento, cuando hemos visto que se escudriñaban las palabras y prestaban atención cuando se predicaba para discernir entre lo bueno y lo malo. Y en esta oportunidad quería compartir con ustedes 2 versículos bíblicos, que uno está en 1 de Corintios, capítulo 3, versículo 2, y vamos a compartirlos todos para poder entender un poquito más y desarrollar el tema del que estábamos hablando. Es Hebreos 5, capítulo 12. Porque debiéndose ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Acá podemos ver cómo se está hablando de que ya debiendo ser maestros, ¿no?, en el conocimiento de la palabra de Dios, tenían que volver a los rudimentos del principio, ¿no? Como Carlitos hace un momento compartió con nosotros los 10 mandamientos, en la escuelita bíblica le empiezan a enseñar de chiquitos la palabra de Dios, pero no es la misma la que le enseñan a una persona grande cuando uno va a la iglesia y le predican y le explican la palabra de Dios. No es la misma. Pero ustedes vean cómo en este versículo, en Hebreos capítulo 5, versículo 12, dice de que tienen necesidad de leche y no de alimento sólido. ¿Por qué? Porque no conocen las escrituras, porque no discernieron las cosas que decían. Entonces acá podemos ver de que con el tiempo que ya tenían para ser maestros, dice, ¿no?, que ya con el tiempo debían ya ser maestros, estaban bebiendo leche. ¿Qué quiere decir? Que ¿cuántas veces hemos visto mucho tiempo en la iglesia, en el camino de Dios, para ser más específico, y seguimos bebiendo leche, ¿no? Es hora de que
nos preocupemos más, que podamos escudriñar la Escritura, buscar la verdad mediante la Biblia y poder leer y poder discernir lo que las cosas dicen. A mí me gustaría poder predicar otras cosas o poder hablar de otros temas, de la prosperidad, de los milagros que Dios hace en cada una de nuestras vidas y de tantas bendiciones que el Señor nos da día a día. Pero cuando empecé a hacer este tema del discernimiento espiritual, lo vi de tal importancia porque veía que mucha gente perecía porque no discernía si lo que se le estaba enseñando o la enseñanza que le estaban dando era cierto o no, por falta de discernimiento. Y por falta de discernimiento, aparte del discernimiento, el conocimiento, ¿no? Que es fundamental para poder entender. Veamos que acá es claro donde dice que ya debiendo ser maestros, todavía tienen la necesidad de leche y no de alimento sólido. Fijémonos que nosotros, si a un niño le explicamos algo de un grande, no lo va a entender, porque está tomando leche, como dice la palabra. Está enseñándole las primeras cosas básicas de la Biblia. Y después, de una cierta madurez, ya empieza a leer y a comprender más cuando uno va creciendo un poco más. Pero nosotros tenemos un tiempo prolongado en la iglesia y estamos tomando leche. Ya, como dice un cantante acá infantil de los niños, basta de mamadera, tomemos en taza. Ya no hay que tomar más la mamadera, ya la leche se terminó, ya tenemos que empezar a crecer espiritualmente, tenemos que leer la palabra, porque si no caemos en el engaño. Y en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo y que vienen muchos tiempos más difíciles todavía a medida que vaya pasando el tiempo, tenemos que tratar de tener el conocimiento mayor posible y tenemos que tratar de discernir para no ser engañados, porque depende de eso está nuestro futuro como iglesia, como cuerpo de Cristo, para que todos juntos podamos poder acompañarnos uno a otro y no poder ser engañados por tantas falsas enseñanzas que se están dando hoy por hoy, tanto en las redes sociales, televisión o lo que se esté utilizando hoy por hoy, las redes, los WhatsApp y YouTube. Los invito a que vayamos a ver otro versículo bíblico que habla de lo mismo, que está en 1 Corintios capítulo 3, versículo 2. Os di de beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces ni sois capaces todavía. Lo leemos de vuelta. Hoy di de beber leche y no vianda, porque aún erais capaces ni sois capaces todavía. El 3. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre nosotros celos, contiendas y disensiones. ¿No sois carnales? Bueno, acá Pablo dice algo parecido, le agrega algunas cosas, pero dice que os dio de beber leche, porque aún no eran capaces del alimento sólido. ¿Cómo somos capaces de digerir el alimento sólido? Alimentándonos correctamente, alimentándonos de la palabra de Dios, alimentándonos de la sana doctrina. Hoy, cuando uno habla de la sana doctrina o habla de las verdades de la Biblia, hay muchas personas que les choca y no les gusta. No les gusta porque no son de la enseñanza por ahí que uno tiene, o de la enseñanza que les han dado a algunos de ellos y estaban equivocadas porque ellos no pudieron discernir y aprendieron de una manera que después de tanto tiempo en el camino de Dios piensan que es así, pero lamentablemente no es así, porque cuando vamos a la Escritura y discernimos, por ahí algo que pensamos durante 20 o 30 años, o un año o 5, era de tal cosa y la Escritura revela otra. Nosotros, cuando le pedimos al Señor el discernimiento para poder captar lo que dice la palabra de Dios, siempre es el Espíritu Santo para que nos ayude a comprender lo que la palabra dice.
nos puede costar más o menos poder predicar la palabra, o nos puede costar más o menos entenderla, o diferentes cosas, ministerios que haya dentro del camino. Pero lo importante es que nos esforcemos. Si nosotros nos esforzamos, va a haber un momento que vamos a dejar de tomar la leche y vamos a empezar a crecer. Y a crecer como espiritualmente. Nosotros cuando empezamos a crecer espiritualmente empezamos a comprender las cosas de otra manera. Hay veces que por ahí tenemos una cierta cantidad de años y no solo porque tengamos mucho tiempo en la iglesia quiere decir que tengamos mucho conocimiento. Por eso es importante que a pesar del tiempo que uno tenga en la iglesia, seamos autocríticos con nosotros mismos y veamos lo que nosotros vamos progresando día a día. Desde que estamos en los caminos del Señor hasta el día de hoy, mirar para dentro de nosotros y decir qué es lo que nosotros hemos avanzado, si hemos aprendido más versículos de memoria, si discernimos bien la palabra. Porque para poder leer la Biblia hay que discernirla y comprender lo que dice. Y como habíamos dicho en el video anterior, nos puede costar, ¿sí? Nos puede costar, pero para eso tenemos los maestros de Biblia, los pastores, quienes son los que nos pueden explicar e ir guiando de algunas cosas. Y después todos juntos poder hablar del versículo que uno quiere saber, que tiene la duda, y así de a poquito nosotros vamos a ir creciendo espiritualmente. Por eso, hermanos, este tema del discernimiento espiritual en ningún momento tuvo el objetivo de hablar mal de nadie ni nada por el estilo. Simplemente en estos videos he tratado de hablar las verdades que habla la Biblia, que como les dije a muchos por ahí no les gusta o les cae mal, pero uno tiene que predicar lo que dice la palabra de Dios. Desde el primer capítulo del Génesis hasta el último capítulo del Apocalipsis hay que hablar todo, no solamente de las cosas que a uno le conviene, sino que uno tiene que predicar toda la palabra de Dios, guste al hombre o no guste, pero es palabra de Dios y es un mandato que Dios nos dijo, ir y predicar a todo el mundo. Y predicar quiere decir enseñar, poder ir discipulando a las personas a medida que vayan estando en la iglesia o en los caminos de Dios. Pero hermanos, yo los animo a que ya dejemos de tomar la leche, de estar con la mamadera y que empecemos a comer un buen bife chorizo, un asado, que dejemos de estar en un estancamiento, sino que empecemos a crecer espiritualmente para que las iglesias empiecen a crecer espiritualmente y puedan estar fortalecidas en el nombre de Jesús, para que podamos estar atentos y poder discernir toda falsa enseñanza, falsa doctrina que se nos quieran hacer, discernir los falsos apóstoles, los falsos maestros, los falsos profetas, que muchas veces por ahí hacen un milagro y nosotros nos sorprendemos porque están haciendo un milagro, pero en realidad no están haciendo ningún milagro, sino que hacen cosas como los magos, como me acuerdo un mago que fue muy famoso en un tiempo, David Copperfield, que volaba. Hoy hay pastores que si uno se pone a ver en redes sociales que vuelan, que convierten el agua en vino, y no son milagros, son todas cosas que son trucos. Y si no tenemos el poder de discernir si es verdad o no, caemos en el engaño. Y la palabra nos previene, que dice que aún los escogidos serán engañados. Por eso, hermanos, los animo a que leamos la palabra de Dios y que toda duda que tengamos, preguntemos y que todos los días podamos crecer un poquito más espiritual. Espero que este video les haya sido de edificación y este es el anteúltimo, el próximo video será el último que hablaremos del discernimiento espiritual. Espero que Dios los bendiga. Aunque otros canten para otros dioses,